Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración. Hoy nos metemos con un documento que, bueno, a simple vista puede parecer un poco árido, ¿eh? La Circular 045 de 2015 de... Y suena técnico, ¿verdad? Totalmente. Pero ya verás, es una ventana súper interesante a cómo funciona por dentro una entidad pública de ese calibre. Exacto. Es básicamente una instrucción para hacer un inventario físico de bienes muebles. Algo muy específico. Eso. Pero que si rascas un poco, pues toca temas clave como la transparencia, cómo se gestiona el dinero público, la responsabilidad de cada uno dentro del Estado, esas cosas. Pues esa es nuestra misión hoy, desgranar esta circular, ir un poquito más allá de lo que parece pura burocracia. Queremos entender, a ver, ¿por qué se hizo esto justo en 2015? Administrativa pública. Vamos a ver qué claves encontramos. Venga, vamos allá. Entonces, empecemos por lo básico, por el núcleo. ¿Para qué exactamente esta circular? ¿Por qué era tan importante hacer este inventario en 2015? Más allá de, bueno, de contar las sillas y las mesas, ¿no? ¿Cuál era el motor real? Pues fundamentalmente, lo que se buscaba era una conciliación. Una muy importante, además. Conciliación. Sí. Sí, asegurar que los registros contables, vamos, lo que estaba en los libros, pues que coincidieran con la realidad física de los bienes. Ah, claro. O sea, verificar que lo que se decía que se tenía, pues existiera de verdad, estuviera donde tenía que estar y, ojo, en qué condiciones estaba. Entiendo. Evitar el típico problema de, bueno, de activos que solo existen en el papel, los activos fantasmas que a veces aparecen en los balances, ¿no? Justo eso. Y el artículo 1 de la circular lo detallaba muy bien, ¿eh? No dejaba mucho al aire. Sí. ¿Qué decía exactamente? Pues mira, los objetivos eran varios y muy concretos. Primero, confirmar la existencia física y dónde estaba cada bien. Segundo, verificar que tuvieran sus plaquitas de identificación para poder controlarlos bien. Lógico. Tercero, asegurarse de que cada cosa estuviera asignada formalmente a un funcionario responsable. Esto es clave para la rendición de cuentas. Claro, para saber quién responde por cada cosa. Exacto. Y también identificar bienes que estuvieran ya deteriorados o que fueran obsoletos o que se hubieran perdido, para limpiar el inventario, digamos. Entiendo. Y mencionabas algo clave para ese año. Facilitar los informes financieros del cierre de 2015. Supongo que tener un inventario al día era básico para que las cuentas anuales fueran, pues, fiables. Indispensable. Totalmente indispensable. El cierre fiscal exige que el patrimonio que reflejas en los balances sea exacto. Y este inventario físico era la base para poder garantizar esa exactitud. Ya, Sin él, las cifras financieras podrían no representar la situación material real. Y eso es un problema serio, ¿eh? De gestión y de transparencia. me imagino. ¿Y el alcance? Porque el artículo 2 dejaba claro que esto no era cosa de un par de oficinas en Bogotá, no. No, no, para nada. El alcance era amplio. Cubría todas las dependencias del nivel central del ministerio allí en Bogotá. Direcciones, oficinas, áreas administrativas, todo. Vale. Pero, y aquí viene lo interesante desde el punto de vista logístico, también se extendía a todas las misiones diplomáticas y consulares colombianas en el exterior. Todas. Ahí está, eso me llamaba la atención, porque claro, imagino que coordinar un inventario físico a la vez en, no sé, decenas de embajadas y consulados repartidos por el mundo, eso añade una capa de complejidad tremenda. Buf, sin duda. No es lo mismo contar mesas en Bogotá que, yo qué sé, en una oficina consular en Tokio o en Nairobi. Claro que no. Representa un desafío de gestión enorme. Piensa que estas misiones tenían que seguir unas directrices muy específicas que venían del grupo de almacén e inventarios en Bogotá Ajá. y luego enviar sus informes consolidados. Esto demuestra lo crítico que es tener procedimientos estándar a nivel global, para que los datos recogidos en, como dices, Tokio, o en Madrid, o en Buenos Aires, pues fueran comparables y se pudieran sumar de forma coherente. Totalmente. Bueno, pasemos a un tema que parece central en toda la circular, la responsabilidad. El artículo 3 detallaba quién hacía qué, pero lo interesante es cómo repartía esa carga. No era cosa solo de un departamento, ¿verdad? Justo. Ahí está una de las claves, yo creo, más filosóficas del documento. Rompe un poco con esa idea de que el inventario es solo tarea de los de almacén. Ya veo. A ver, la dirección administrativa y financiera tenía la coordinación general, sí, y el grupo de almacén e inventarios era como el brazo ejecutor principal, ¿no? Hacían el trabajo de campo, daban soporte técnico sobre todo a las misiones fuera. Pero lo llamativo es cómo implicaba a todo el mundo. Los jefes de cada área tenían que asegurarse de que su gente colaborara.
Y esto es crucial. Cada funcionario era considerado custodio directo de los bienes que tenía a su cargo. No era algo pasivo. Ese es un punto fundamental. De hecho, el texto lo dice tal cual. La transparencia administrativa no depende de un solo departamento, sino del compromiso colectivo. Lo que busca es instaurar una cultura de corresponsabilidad sobre lo público. Mm. No se trata solo de contar cosas, sino de que la gente interiorice que esos bienes, que se pagan con dinero de todos, pues deben ser cuidados activamente por quienes los usan cada día. Me gusta esa perspectiva. Le da como una dimensión ética, casi cívica, a un proceso que podría parecer puramente administrativo, ¿no? Convierte, al menos en teoría, a cada empleado en un pequeño guardián del patrimonio común, ya sea su ordenador, su mesa o equipos más complejos. Y ojo, que esa responsabilidad no era solo una declaración de intenciones, que luego viene el artículo 6 y dejaba muy claras las consecuencias si las cosas no se hacían bien. Era un recordatorio bastante contundente. Cierto, conectando directamente con esa idea de la custodia individual. Recordaba que los bienes del Estado son propiedad pública y que si se pierden, se dañan o se usan mal, pues no era un simple error administrativo, podía tener consecuencias serias. Efectivamente, se especificaban deberes muy claros para cada servidor público. Cuidar bien lo que tenías asignado, no moverlo ni cederlo sin permiso formal. ¿Vale? Y muy importante, informar enseguida si detectabas alguna anomalía, un daño, una pérdida, lo que fuera. Ajá. Y el incumplimiento de estos deberes se calificaba como falta grave, con posibles implicaciones disciplinarias, fiscales e incluso penales. Ostras, eso refuerza la idea de que la responsabilidad era compartida y activa. Si desaparecía un portátil, por ejemplo, no era solo un problema para el departamento de inventarios. Claro. Era también para el funcionario que lo tenía asignado y debía cuidarlo. Exactamente. Es un mecanismo para que la custodia no sea solo una palabra bonita, sino una obligación real, vigilante y con consecuencias tangibles. Busca asegurar que el cuidado de los bienes públicos sea parte del trabajo diario de cada funcionario. Entendido. Hablemos ahora del cómo, de cómo se hacía esto en la práctica. El artículo 4 describía la metodología. ¿Era algo muy sofisticado tecnológicamente o más bien de ir y ver? Pues era fundamentalmente práctico y directo. Verificación física in situ. Vamos, nada de fiarse solo de los listados que ya existían. De acuerdo. El personal encargado tenía que ir físicamente a cada dependencia, localizar cada bien mueble, equipos, muebles, enseres, todo, y constatar que estaba allí y en qué estado. Y era clave la identificación, ¿verdad? Mencionabas las placas o etiquetas institucionales. Supongo que para evitar líos y asegurar que cada objeto estuviera registrado de forma única. Justamente, para cada bien que se verificaba, se tenía que registrar información esencial, su código de identificación único, una descripción clara, su estado físico, y aquí lo calificaban como bueno, regular o malo, la ubicación física exacta donde estaba, ¿Mm? el nombre del funcionario responsable que lo tenía asignado y un campo para observaciones relevantes, pues si tenía algún daño específico, si parecía obsoleto, cualquier cosa. Ese detalle del estado físico, bueno, regular, malo, me parece muy útil, porque no solo confirma que el bien existe, sino que da información valiosa para gestionar a futuro, ¿no? Claro. Qué necesita mantenimiento, qué está ya para dar de baja, qué activos están en riesgo. Precisamente, aporta inteligencia para tomar decisiones sobre el ciclo de vida de los activos, y una vez que se completaba este registro físico tan minucioso, venía el momento clave, cruzar esta información con las bases de datos contables y patrimoniales que ya tenían. La hora de la verdad. Ahí es donde saltaban las discrepancias. Bienes en los libros, que no aparecían físicamente, bienes físicos encontrados que no estaban registrados, los sobrantes, bienes registrados en un sitio pero encontrados en otro. Vamos, el momento de la verdad contable y patrimonial. Y todo esto, me imagino, bajo bastante presión de tiempo, sobre todo por esa conexión que comentábamos con el cierre fiscal de 2015. El artículo 5 hablaba de un cronograma estricto. Así es. La circular no dejaba el proceso al aire. Establecía fases muy definidas con plazos concretos. ¿Cómo cuáles? Pues mira, una fase inicial de preparación y capacitación del personal que iba a hacer el inventario para unificar criterios. Luego, una revisión preliminar de las bases de datos. Después, la fase más intensa, la de verificación física en todas las dependencias y misiones. Ajá.
A continuación, la consolidación de todos los datos recogidos y su envío centralizado. Y finalmente, el análisis de las diferencias encontradas para poder hacer los ajustes contables o administrativos necesarios. Muy estructurado, sí. Y cumplir esas fechas era vital para que los estados financieros de cierre de 2015 reflejaran la realidad patrimonial actualizada. Un retraso en una fase podía fastidiar todo el proceso y la fiabilidad de las cuentas anuales. Exacto. La puntualidad era crítica para la integridad del proceso y para alcanzar los objetivos finales. Bien, ya hemos visto el por qué, el quién, el cómo y las responsabilidades. ¿Qué pasaba al final de todo este esfuerzo? El artículo 7 hablaba del cierre del proceso, cómo se formalizaba y qué resultado tangible se obtenía. Pues una vez que se acababa el trabajo de campo y el análisis de datos, las distintas dependencias y las misiones en el exterior tenían que entregar sus informes consolidados al grupo de almacén e inventarios. ¿Vale? Y estos informes no eran simples listas, ¿eh? Tenían que ir acompañados de actas de verificación firmadas por los funcionarios responsables de cada área o de los bienes inventariados. Esas firmas eran la constancia formal de que el proceso se había hecho y que los responsables directos validaban los resultados. Entiendo la firma como compromiso y con toda esa información validada de todas partes, ¿cuál era el producto final a nivel institucional? Pues el Ministerio, centralizando toda esa información, elaboraba un informe general, final. Y este documento era crucial. ¿Por qué? Porque no solo presentaba los resultados globales del inventario físico, cuántos bienes se encontraron, cuántos faltaban, cuántos sobraban, el estado general, sino que también detallaba los ajustes contables específicos que había que hacer en los registros patrimoniales para reflejar la realidad encontrada. O sea, que no era solo hacer una foto, sino que implicaba acciones para corregir los libros. Correcto. Y además, este informe final incluía algo muy valioso: recomendaciones para mejorar la gestión patrimonial en el futuro. Ah, mira, qué bien. Se buscaba aprender de las incidencias, de los errores o de las debilidades que se hubieran detectado durante el inventario, para fortalecer los controles y los procesos en adelante. Era, por tanto, también una herramienta de mejora continua. Tiene toda la lógica. No solo contar lo que hay, sino aprender para gestionar mejor. Y luego, bueno, el artículo 8 simplemente establecía la vigencia de la circular, ¿no? Acotándola a ese proceso específico de 2015. Efectivamente, le daba un marco temporal definido. Pero fíjate que es interesante que el documento no terminara ahí. Incluía una reflexión final, un apartado titulado Cierre y sentido institucional, que intentaba darle una perspectiva más amplia a todo el ejercicio. Sí, recuerdo esa parte. Ahí se insistía en que la circular 045 no debía verse solo como una instrucción técnica o un trámite burocrático más. La presentaban como una manifestación del compromiso del Estado colombiano con principios, digamos, más elevados. Exactamente. Se enmarcaba el inventario dentro de un objetivo más amplio: promover la transparencia y la eficiencia en cómo se manejan los recursos públicos. Se vinculaba directamente con la responsabilidad ética y legal que tienen los funcionarios al cuidar bienes que, como decía el texto, son lo que es de todos. Esa conexión me parece potente. Sí, resalta que detrás de cada cosa inventariada, desde un simple boli hasta un coche oficial, hay recursos públicos, dinero de la sociedad, que exigen una gestión diligente y responsable. Y concluía diciendo que este tipo de procedimientos, si se hacen con rigor, contribuyen a consolidar una administración pública moderna, responsable y comprometida con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. Ya. En resumen, que el inventario no se veía como un fin en sí mismo, sino como un medio importante para fortalecer la confianza de la ciudadanía en sus instituciones. Entonces, haciendo un poco de balance de este análisis de la circular 045, queda bastante claro que un procedimiento que podría parecer rutinario, vamos, hacer un inventario, es en realidad una pieza bastante importante en todo el engranaje de una administración pública que quiere ser transparente y eficiente. Totalmente. Este documento nos enseña mucho sobre la compleja red de responsabilidades que se cruzan, desde la alta dirección hasta el último funcionario. Demuestra la necesidad imperiosa de tener método, rigor y plazos definidos en la gestión pública. Y, sobre todo, subraya las implicaciones profundas, éticas y legales que tiene manejar los bienes que pertenecen a toda la sociedad. Es casi como un pequeño universo que refleja cómo debería funcionar la gestión de los recursos materiales del Estado. Y claro, inevitablemente, al mirar este documento de 2015, pues surge una pregunta, ¿no? Ha pasado casi una década.
Ya ves. Una década de avances tecnológicos brutales, sobre todo en áreas como el seguimiento de activos, bases de datos en la nube, quizá identificación por RFI, análisis de datos. ¿Cómo habrá evolucionado este proceso? Buena pregunta. ¿Será hoy tecnológicamente más fácil rastrear y gestionar activos a nivel global? ¿O quizás han surgido nuevos retos? No sé, la ciberseguridad de esos datos o la gestión de activos digitales que antes no eran tan relevantes. Es una excelente reflexión para terminar. Sin duda, la tecnología ha tenido que transformar las herramientas y posiblemente la eficiencia de estos procesos. El seguimiento podría ser más automático, la conciliación de datos casi instantánea, el análisis mucho más potente. Claro. Sin embargo, y esto es importante, los principios fundamentales que esta circular de 2015 pone sobre la mesa, la responsabilidad individual y colectiva, la exigencia de transparencia, el deber de cuidar lo público, la necesidad de rendir cuentas, esos principios siguen siendo o deberían ser absolutamente vigentes y centrales. Totalmente. Da igual la tecnología que se use, las herramientas cambian, pero el propósito ético y de buena gobernanza debería seguir intacto. Es un desafío constante, ¿eh? Adaptar las prácticas a las nuevas posibilidades sin perder de vista los valores esenciales.